Bueno, gracias, Mario. Sí, para estos cursos, pues el contacto de SEAR Querétaro, ahí tienen el correo. Yo me pondré de todos modos con ustedes para seguir con estas pautas y esta formación básica de nuestra fe. Seguimos con el Jesús histórico. Ya he recibido algunos comentarios de que están muy atentos, sorprendidos de esta figura del verdadero hombre que también es Jesucristo y que nos viene muy bien para ese tiempo de Cuaresma. Otra visión de nuestro Dios, que también es parte de su naturaleza y que nos viene muy bien para nuestra fe. Bienvenido, Abel, y este es tu espacio. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Mario. Bueno, antes de continuar, no sé si hubiera algún comentario o pregunta de las sesiones pasadas que se quisiera expresar. Creo que la sesión pasada o las últimas sesiones hemos terminado así como corriendo y ya con poco tiempo. Entonces quisiera ver si no hay algún comentario que se quiera, o duda. Ha sido muy claro. Muy bien. ¿Alguien que tenga algo al respecto? Bien, si no, entonces podemos comenzar con la presentación. La última sesión estuvimos hablando sobre la resurrección de Jesús, su muerte y su resurrección, y cómo, por un lado, la muerte fue interpretada de diferentes formas por sus discípulos, como a partir de este hecho que rompe con con la mentalidad que tenían de frente a Jesús, y se empiezan a cuestionar qué significa dentro del plan de Dios este hecho que hemos vivido. Además, un hecho traumático, etcétera. Y después hablamos un poco también de la experiencia de la resurrección. ¿A qué nos referimos cuando cuando hablamos sobre la resurrección de Jesús? Parece, como ya hemos dicho, que no tenían tampoco muy claro los discípulos qué era lo que había pasado con Jesús, pero sabían que algo había sucedido. Y lo van a decir de diferentes formas, ¿no? Ha sido levantado, ha sido despertado y ha sido exaltado. Vemos diferentes formas de hablar al respecto, y a lo mejor una de las formas más clásicas que nosotros tenemos ya relacionado con la resurrección de Jesús, que es el sepulcro vacío, en realidad es una imagen bastante tardía. No es, en los primeros testimonios que tenemos nosotros en las escrituras de la resurrección de Jesús, no ocupa un lugar protagónico el sepulcro vacío. Más bien son otras formas de expresarse al respecto, ¿no? Es ya en los evangelios, especialmente iniciando con Marcos, donde se empieza a hablar del sepulcro vacío. Y seguirán las narrativas de los siguientes evangelios, Mateo, Lucas y Juan, pero veremos también cómo cada uno va desarrollándola de manera distinta. Entonces, eso resulta también interesante, el trasfondo que cada evangelista le va dando a la sepultura y al destino final de los restos de Jesús. Bueno, decíamos, y con eso quisiera concluir esta parte, que no podemos afirmar gran cosa desde el punto de vista histórico. ¿Por qué? Porque no tenemos pruebas, no tenemos evidencias, no hay forma tampoco de reproducir científicamente lo que pasó con Jesús. Lo que sabemos es que algo vivieron los apóstoles y nosotros como cristianos pues aspiramos también a compartir esta experiencia, a tener la experiencia pascual que han tenido los apóstoles. Ahora pasamos a otro tema importante, que es el Jesús en los evangelios. Cómo una vez que los apóstoles y los seguidores de Jesús han tenido esta experiencia de la resurrección, van a reinterpretar la persona de Jesús. Y un signo interesante, sí, un ejemplo interesante de esta reinterpretación es el Evangelio de Lucas. Como en el Evangelio de Lucas, ya al final, con el pasaje de los discípulos de Maús, se nos muestra cómo
a la luz de la resurrección, los discípulos van a reinterpretar toda la vida de Jesús. Todo lo que han vivido con el Jesús de carne y hueso va a ser reinterpretado a la luz de ese Jesús. Y va a ser una experiencia tan radical que va a ser un parteaguas entre la mirada prepascual del Jesús de carne y hueso y la mirada pospascual de ese Jesús. Entonces tendríamos que preguntarnos con sinceridad, nosotros cristianos del siglo XXI, ¿se trata este Jesús que nos presentan los evangelios y el Nuevo Testamento de una invención de los apóstoles? ¿O se trata de una memoria pospascual? Y es que, como hemos dicho, desde el siglo XVII se viene hablando de una diferencia y una distancia radical entre lo que predicó Jesús y lo que van a predicar después sus discípulos, después de su resurrección. Algunos lo van a hacer muy radical, incluso van a decir que es totalmente distinto el mensaje del Jesús histórico al mensaje de sus discípulos y que después retomará la iglesia. Cabe preguntarnos con sinceridad esto, ¿es una invención de los apóstoles o es real esta imagen? Lo que podemos ver es que hay una fidelidad entre la persona de Jesús y la imagen que después van a tener y van a ir reflexionando los discípulos de Jesús sobre él mismo. Hay una comunidad prepascual que son los seguidores de Jesús que lo acompañaron durante su vida y su ministerio por toda Galilea y después en su subida a Jerusalén. Es la misma comunidad que la comunidad pospascual, es decir, la comunidad que ha experimentado esta resurrección. No son dos grupos diferentes, es la misma comunidad. Por otro lado, también no solamente hay una continuidad en la comunidad, también hay una continuidad en cuanto a la persona. No son personas diferentes el Jesús antes de la Pascua del Jesús después de la Pascua. Y esto lo van a enfatizar bastante los evangelios. Si ustedes ponen atención, especialmente el evangelio de Juan, cuando Jesús se aparece a sus discípulos, les muestra las marcas de las manos y les muestra también las señales de la cruz en las manos, en los pies, en el costado, dando a entender que no se trata de un personaje distinto, no se trata de alguien que está suplantando la persona de Jesús, sino que se trata de la misma persona. No se trata tampoco de un fantasma, una imagen o una idea, sino del mismo Jesús de carne y hueso que ha entrado en una nueva vida. Entonces, eso, decimos que se trata del mismo Jesús, no se trata de otro. Por eso van a confesar después Pedro en los Hechos de los Apóstoles que el Jesús que pasó haciendo el bien, pasó su vida haciendo el bien y que fue entregado por los sumos sacerdotes, ese es el que ha sido levantado por Dios mismo. Sin embargo, si bien hay una continuidad en cuanto a la persona de la que se dice que ha resucitado y de la comunidad que se dice testiga de este acontecimiento de la resurrección, también hay una discontinuidad. Ya no son las mismas personas ellos mismos. Ha habido un cambio en ellos. Hay algo que los ha transformado y es la experiencia del resucitado. Les ha dado una nueva luz. Esto que les decía en Lucas 24, del 13 al 35. ¿Alguien por ahí tiene una Biblia a la mano? Que lo pueda leer. Lucas 24, del 13 al 35. Sí, por favor, Judith. ¿Leo yo? Sí, por favor, Judith. Ay, sí, perdón. Sí. Luca. Sí. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó:
¿De qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado ahí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de libertar la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido, les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no le vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues a quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros. Les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que le habían pasado, lo que les había pasado por el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Palabra de Dios. Muchas gracias, Judith. De nada. Si bien este relato es considerado hoy por los investigadores y exégetas como un relato catequético que fue introducido posteriormente en el Evangelio en el momento de su edición, nos damos cuenta cómo presenta precisamente el proceso que van viviendo los discípulos después de la desaparición física de Jesús por su ejecución y de la experiencia que van viviendo con la Pascua. Van releyendo los acontecimientos vividos recientemente, tanto de la ejecución como del ministerio de Jesús a la luz de esa Pascua. Es como un abrírsele los ojos que les permite descubrir nuevas luces en la vida de Jesús. Entonces, signos, acciones, preocupaciones de Jesús que tenía en vida y que fue manifestando durante su ministerio, se les harán claras o las verán de otra manera a partir de la resurrección. Ahora, por otro lado, siguiendo con nuestra pregunta, vamos a ver que se conserva la tradición de Jesús y se reinterpreta. No se inventa un nuevo Jesús, no dejan al Jesús de carne y hueso que ha padecido y del que dicen que ha resucitado para inventarse un nuevo Jesús glorioso, sino que continúan con esta tradición de Jesús, aún en elementos que les generan conflicto
y hubiera sido mejor eliminarlos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión que ya decía yo del bautismo, por ejemplo, la relación de Jesús con las mujeres, que era mal visto en ese momento por la cultura, por ejemplo, la muerte ignominiosa que va a tener Jesús y que les va a generar conflicto también a los discípulos. Estos elementos, en caso de haberse inventado un nuevo Jesús o un nuevo personaje, bien se hubieran podido eliminar. Sin embargo, los discípulos no lo hacen. Continúan con esta tradición por más conflictiva que les resulte. Por otro lado, también las vivencias que han tenido con Jesús y esta tradición que se va transmitiendo ya desde los primeros años, se va a reinterpretar, como ya decíamos. Ahora es interesante que retoman la historia de Jesús, que retoman la tradición, no porque se trate de un maestro o de un sabio judío, sino que Jesús va a ocupar un papel especial dentro de su fe de este nuevo grupo. Les interesa a Jesús porque ha sido reivindicado, es decir, porque ha sido resucitado. Si Jesús no hubiera resucitado, como dice San Pablo, vana sería nuestra fe, porque si Jesús no hubiera, si no se hubiera dado esta experiencia pascual, probablemente la memoria de Jesús se hubiera perdido, como se perdió también la memoria de muchos otros profetas y líderes carismáticos contemporáneos de Jesús. Podemos ver el testimonio, por lo menos en Flavio Josefo, de varios caudillos judíos que contemporáneos a Jesús levantaron a su pueblo o le dieron esperanzas de la venida del reino de Dios, o más que de la venida del reino de Dios, que es un concepto muy propio de Jesús, la acción de Dios para liberar a su pueblo, y sin embargo no se conservó su memoria como sí se conservó la de Jesús. ¿Por qué? Precisamente por este acontecimiento pascual. Jesús no es solo un maestro, sino es el Señor resucitado. Hay una diferencia importante en estas categorías. El Señor está presente en los suyos y les sigue hablando. Y esto es importante porque vamos a ver cómo principalmente los evangelistas se van a tomar la libertad de reelaborar varias historias de la tradición de Jesús, al grado de que sean totalmente disonantes una de otra. Porque lo que les va a interesar es que le hable Jesús a la comunidad. Y ellos creen que Jesús está presente y vivo entre ellos, que siguen la comunidad y que por lo tanto le sigue hablando a la comunidad. Creen que su espíritu los acompaña y por lo tanto se actualiza ese mensaje de Jesús. Va a haber un problema importante, o más que problema, una dificultad, que es la traducción. Siempre conocemos este dicho de que el traductor es traidor. Bueno, porque siempre en una traducción algo se deja fuera, ¿no? Las traducciones no son perfectas, porque los conceptos, las imágenes en una lengua siempre tienen una carga simbólica, semiótica, importante, que pierde algunos elementos cuando pasa a otro idioma. Esto va a pasar cuando se traduce la tradición de Jesús del arameo, que es la lengua original en la que Jesús habló, al griego. Porque cuando sale el movimiento de Jesús de Palestina, después de la persecución que se va a desatar en Jerusalén, va a empezar a calar dentro del mundo griego. Y por lo tanto se tendrán que traducir conceptos, ideas e imágenes del arameo al griego. Y esto va a ser una dificultad importante. Pero no solamente es de tipo lingüística, como una adaptación de tipo lingüística, como vemos aquí. Se trata también de una adaptación social y una adaptación cultural. La mentalidad semita va a ser bastante diferente a la mentalidad griega del mundo en el que se mueve Jesús y los discípulos. Entonces, este cambio va a afectar drásticamente el mensaje de Jesús. De manera no intencional, probablemente, pero tiene un efecto importante. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, mientras que cuando en las curaciones se habla de que para meter al enfermo hicieron un hoyo en el techo, en las ramas, en los evangelios de origen semítico, como Mateo, por ejemplo, en Lucas, que es un evangelio más griego, se va a hablar de que se quita el techo. No hay techo en el mundo de Jesús, pero sí en el mundo griego al que está dirigido el evangelio de Lucas. Entonces se ve una diferencia importante, no solamente en esos detalles, sino en otros más adelante. ¿Cómo creen ustedes
que se entendiera un concepto propiamente judío, como el reino de Dios, en un mundo helénico donde no es de uso corriente este término. Obviamente no se entendía, ¿verdad? Era un término que les era totalmente ajeno porque era propio de la experiencia bíblica. Por lo tanto, Pablo, que va a ser que va a ser el apóstol de los gentiles, va a omitir el término reino de Dios y lo va a dejar de lado. Por eso en las cartas paulinas no vemos en ningún momento, bueno, en contadas ocasiones se va a hablar del reino de Dios, pero el centro de la predicación de Pablo va a estar en Jesús. Vemos ese movimiento que va a haber también, porque no, el contexto es diferente y por lo tanto se tiene que adaptar también el mensaje. Ahora, ¿cómo fue presentado Jesús en los diferentes evangelios? Primero hay que hablar de los evangelios, porque no podemos abordar la imagen de Jesús de cada evangelio sin tener en cuenta también las particularidades de cada uno de los escritos. Como ya dijimos, no se trata de libros teológicos, se trata, no se trata de documentos periodísticos o históricos que buscan dar cuenta del dogma o de la experiencia de Jesús, sino más bien se trata de documentos teológicos y pastorales que tratan de hacer que Jesús les hable a las comunidades concretas. Por lo tanto, cada evangelista va a ser esta su prioridad, que le dé sentido a la comunidad a la que se está dirigiendo, no tanto presentar una biografía bien detallada de Jesús. En el caso del Evangelio de Marcos, que según los expertos es el primer evangelio que se va a redactar cerca del año 70, poco después, se trata de un texto escrito en griego semitizante, es decir, no está escrito en arameo. Su lengua, en la que ha sido redactado, es un griego con ciertos elementos semitas y todavía con una mentalidad judía propiamente, pero también se ve que el autor domina bastante bien el griego. El autor probablemente es un cristiano helenista, es decir, no se trata de un cristiano procedente del pueblo judío, sino más bien del paganismo, ha caminado hacia creer en la fe en Jesús resucitado. Posiblemente tiene antecedentes judíos este evangelio, desde la tradición oral, de elementos que se iban compartiendo en la comunidad de boca en boca. El evangelio es anónimo, no se sabe quién es el autor del evangelio, pero es un miembro de la comunidad y está escrito para la comunidad. Es un servicio público que se presta a la comunidad. No es tampoco el evangelio un intento de la curiosidad propia del autor o escribir un libro, sino más bien su intención es compartirles la imagen de Jesús a la comunidad. Normalmente se ha dicho que es de Marcos, que es Marcos el autor de este evangelio. Si bien muchos han puesto en entredicho esta autoría que se ha asignado a Marcos, hoy en día se acepta como un posible autor a este personaje. ¿Por qué se acepta como autor? Bueno, porque por un lado la tradición desde muy pronto empezó a atribuirlo a Marcos, y por otro lado no se trata de un personaje con autoridad como hubiera sido Pedro o hubiera sido Pablo o alguno de los 12, que se le hubiera podido poner ese nombre para darle más autoridad al evangelio, ¿no? Pensemos que según esta tradición, Marcos va a recibir la tradición de Pedro y va a ponerla por escrito poco después de su muerte para dar testimonio de la experiencia de Jesús. Si el autor hubiera querido darle más autoridad a su texto, probablemente se lo hubiera podido atribuir a Pedro. Y entonces, ¿cómo niegas el testimonio de alguien de primera mano, ¿no? Sin embargo, se lo atribuyen a Marcos, un discípulo de Pedro, y por lo tanto podemos decir que es plausible pensar que haya sido él el autor. Es una posibilidad, no hay razones de peso para pensar que no haya sido él. ¿En qué lugar se presenta? El contexto del que parece que escribe el autor es un contexto de persecución y además de crisis mundial. Un elemento que va a estar presente siempre va a ser el secreto mesiánico. Parece que lo que nos dice el Evangelio, lo que le dice a su auditorio, es que no es necesario ponerse en evidencia como seguidores de Jesús, ya que están en un momento de persecución y en un momento bastante complejo, sino que pueden mantenerse discretos frente al sistema romano y tratar de pasar
desapercibidos para no ponerse en riesgo de manera gratuita. Sin embargo, les recuerda que al final el camino que sigue todo cristiano es el mismo que el maestro, es decir, la cruz. Entonces, sí se nota este elemento de persecución en el Evangelio. Es claro que hay este peligro para la comunidad, y el Evangelio los va a invitar a su auditorio a ser prudentes, pero también a ser conscientes de las consecuencias del seguimiento. Y ahora esto es interesante, se está viviendo una crisis mundial. Por un lado, han vivido ya el pueblo judío la destrucción de Jerusalén, después del levantamiento del 68, 68-70, cuando Tito va a destruir el templo y toda la ciudad. Y por otro lado, esto va a cambiar radicalmente el panorama del cristianismo. Aquí se ve que apenas acaba de suceder esta catástrofe. Y por otro lado, está la estabilidad política que se está viviendo en la capital del imperio. La dinastía la dinastía de Nerón en ese momento ha caído. Habrá un momento de reino en que regirán diferentes militares, como un tipo golpe de estado, y posteriormente tomará el gobierno la dinastía de los Flavios. Entonces se ve que hay inestabilidad política en el imperio. Además de eso, también los bárbaros en el norte están acechando, empiezan a tomar sus posiciones, y esto a los cristianos les supone un interrogante fuerte. ¿Estaremos cerca ya del tiempo final? ¿Estará por venir Jesús de este momento de crisis mundial en el que estamos viviendo? El imperio romano lo es todo, y si hay crisis en el imperio, obviamente la crisis repercute en todas sus provincias y colonias. Nosotros estamos cerca de ese momento, ¿no? Un momento de crispación, de inseguridad, de no saber qué es lo que va a pasar en términos de política global con este conflicto entre Rusia y Ucrania. Y bueno, es algo tan distante de nosotros, y sin embargo nos tiene con el Jesús en la boca, ¿no? Como decimos aquí en México, nos tiene preocupados por el futuro. Ahora pensemos que estamos en el año 70, donde la capital está envuelta en crisis política, y además pues obviamente la situación es un poco desesperada. Parece que fue escrito este evangelio fuera de Palestina. Algunos afirman que el material más original del evangelio de Marcos procede precisamente de Palestina. Sin embargo, la redacción última posiblemente fue en Roma. Es lo que los expertos dicen hasta el día de hoy. ¿Quiénes son los destinatarios de este evangelio? Se trata de una comunidad pagana que ignora las costumbres judías. Por eso constantemente el evangelio va a estar explicando algunas de las costumbres judías, o algunos de los semitismos lingüísticos, porque la comunidad no conoce estas costumbres. Bien, dicho esto sobre el evangelio, ¿cuál es la imagen de Jesús que presenta este evangelio? Bueno, presenta a Jesús como un evangelizador, es decir, un heraldo de Yahvé. Ya desde el Antiguo Testamento, el tercer Isaías nos va a hablar de aquel que trae la palabra de Dios. ¿Recuerdan esta frase? Qué hermosos son los pies que traen, ¿cómo es? Que corren por los montes trayendo la palabra de Dios, anunciando la palabra de Dios. Jesús es visto como un evangelizador. Trae la buena noticia de Yahvé y anuncia la venida del Rey como Salvador para traer paz. Esto lo vemos claro desde la misma presentación de Juan el Bautista. Él es quien inicia con el ministerio, quien da la introducción al ministerio de Jesús, y ya va a ponernos en tenor con la cita a Isaías precisamente. Jesús va a proclamar y traer el reino. No solamente lo va a proclamar de palabra, sino que también lo va a hacer presente por medio de sus acciones. Jesús devuelve la vista a los ciegos, evangeliza a los pobres, etc. Vemos cómo entonces Jesús, su misión central es anunciar esta buena noticia para los demás. La imagen que nos presenta también es la del poder de Dios que se realiza en la debilidad. ¿Por qué? Porque constantemente Jesús está pidiendo que no se hable de su verdadera identidad, reprende a los demonios para que no digan que Él es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Parece que su entrada dentro de este mundo no es por medio del triunfalismo, sino de manera sencilla y discreta. Esto contrasta de manera radical con la actitud del imperio. Ahora, es interesante porque Marcos será el primero en utilizar el género literario evangelio.
Y esto es provocador, porque el Evangelio, como género literario, representaba un anuncio del Imperio Romano. Las biografías o las historias de cómo los emperadores habían tomado y dominado ciudades y entraban para regirlas. Y sin embargo, presentar ahora el anuncio de Jesús, que es una contrahistoria frente al anuncio de los emperadores romanos, pues resulta contradictorio totalmente. Parece que más que un evangelio, el anuncio de Jesús es un antievangelio, porque es radicalmente distinto al anuncio del Imperio Romano. Entonces vemos aquí una diferencia importante que va a ser resaltada constantemente en el Evangelio. Ahora Jesús es presentado y proclamado como Mesías que anuncia el reino de Dios. Jesús es el ungido por el Espíritu, y lo vemos esto en el bautismo. Jesús es bautizado, inmediatamente baja el Espíritu para ungirlo y para lanzarlo como Mesías a la acción. La primera acción de Jesús, por otro lado, es también convocar discípulos. Parece que el discipulado en el Evangelio de Marcos va a estar íntimamente relacionado con la misión de Jesús. De modo que ellos van a ser los continuadores de esta misión de Jesús, tanto así que al final, en la narración de la resurrección, queda en vilo la secuencia de la narración dependiendo de la respuesta de los discípulos. Termina el Evangelio diciendo que las mujeres se han quedado calladas con el anuncio de la resurrección de Jesús, y uno se pregunta, ¿en qué termina? ¿Les cuentan a los demás que ha resucitado Jesús o no? Se queda en vilo en la conclusión del Evangelio. Jesús es proclamado en este Evangelio como Hijo de Dios. Y es interesante porque la principal confesión de esta filiación divina de Jesús no la van a hacer los discípulos, no la van a hacer el pueblo judío, sino que la va a hacer un pagano, el centurión romano. Él va a decir que Jesús es el Hijo de Dios, pero lo va a decir en un momento crucial, cuando Jesús está crucificado, después de su muerte. Es decir, lo va a decir, es curioso porque va a presentar a Jesús como Hijo de Dios, precisamente en el lugar donde menos podríamos pensar nosotros que Jesús es el Hijo de Dios, en el momento en el que su proyecto ha fracasado y en el que está clavado en la cruz. Ahora, hay que preguntarnos qué significa esto de ser hijo de Dios en el Evangelio de Marcos. Porque Marcos tiene todavía una mentalidad semita y no una mentalidad griega que habla de esencias. Para Marcos, como para la tradición judía, el término reino de Dios, el término hijo de Dios será un término funcional. Es decir, quien cumple un papel o una función. Y es una función de elección especial, particular, y será aplicada en el Antiguo Testamento a reyes y a personajes justos. Vemos entonces cómo el término hijo de Dios, que se le va a aplicar a Jesús, tiene una connotación propiamente judía. No estamos hablando todavía de que Jesús comparte la esencia de Dios, que es consubstancial, etc. No estamos entrando todavía en esos temas. Estamos hablando de un título muy propio del pueblo de Israel, en la tradición. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí. Vamos a ver ahora en el Evangelio de Mateo. La comunidad a la que se dirige el Evangelio de Mateo será una comunidad principalmente heterogénea. Es decir, no hay un grupo predominante, sino más bien hay presencia de judeocristianos, judíos que han creído en Jesús como el Mesías, y de judeocristianos helenistas también, es decir, los judíos que viven en la diáspora, que están en diferentes lugares, que tienen un carácter muy particular y distinto a los judeocristianos de Jerusalén. Y finalmente cristiano-paganos, es decir, paganos que han creído que Jesús es el Mesías y que se han unido también a su movimiento. Se trata entonces de una comunidad bastante diversa. No hay una sola tradición, no hay una sola posición, sino que convergen diferentes tradiciones. Y esto genera conflicto siempre, porque cuando tenemos una comunidad tan diversa, bueno, hay que tratar de conciliar posiciones. Esto
Este carácter diverso y conflictivo lo podemos ver muy claramente en los Hechos de los Apóstoles, cuando algunos, los judio-cristianos, van a segregarse, van a separarse de los otros cristianos, tanto los pagano-cristianos como los judio-cristianos helenistas, porque aquellos no cumplían con las normas dietéticas propias de la ley. Entonces, el conflicto será más fuerte con la llegada de Pedro y después Pablo le reclamará a Pedro porque ha dejado de comer con los paganos. Esto nos muestra ya esta diversidad dentro de la comunidad, pero también su carácter conflictivo. También parece que la comunidad a la que se dirige este evangelio tiene una polémica importante con el judaísmo fariseo. Pensemos que ya, como aquí dice un poco más abajo, la fecha de composición es a finales del siglo I, después de los años 80. Para esta fecha, uno de los pilares del judaísmo, que es el Templo de Jerusalén, ya ha caído. La identidad judía giraba en torno a 3 elementos importantes. El Templo de Jerusalén, la tierra prometida en la que habitaban los judíos, y por otro lado la ley. Pero resulta que el Templo de Jerusalén ha sido destruido. Resulta que los han deportado de la tierra prometida. ¿Qué es lo único que les queda entonces a los judíos en esta situación de su identidad? Si ya han perdido el templo y han perdido la tierra, ¿qué es lo que les queda? La fe. Las escrituras, ¿no? Cumplir exactamente, cumplir todo lo que está escrito en su tradición de la Torá, ¿no? Exacto. Recordemos además que el judaísmo desde tiempos de Jesús y hasta la caída del segundo templo, es un judaísmo plural, donde hay diferentes grupos o sectas, como decíamos, pero entendido en términos sociológicos, no en términos apologéticos. Hay diferentes sectas que van a convivir entre ellas de manera pacífica. La que va a dirigir el templo van a ser los saduceos, que son la aristocracia sacerdotal. Pero cuando se destruye el templo, ¿qué papel pueden ocupar los sacerdotes? Si su única función dentro de la religión judía era ofrecer sacrificios. Parece que se quedan sin trabajo y además parece que su influencia sobre el judaísmo también se pierde. Si nada más la ley es el único pilar que queda en pie, los fariseos, que son la secta que buscaba cumplir al pie de la letra la ley, son los que van a tomar la batuta dentro del judaísmo, podríamos decirlo. Entonces, un efecto normal y común en todos los grupos que se ven asediados y que se ven en este tipo de problemáticas, como los judíos en este momento, es cerrar filas, tratar de definir bien qué es lo que nos hace ser lo que somos, en este caso judíos, y los que no cumplen con esto están fuera. Por lo tanto, se enfatiza la circuncisión, que es parte de la ley, se enfatiza la dieta y el no consumir carne de cerdo y los otros animales considerados impuros, restringir el trato con los gentiles, como lo marca la ley también. Y entonces va a generar en un movimiento tan amplio y tan plural como es el cristianismo, donde ya le han abierto la puerta para participar en la mesa, en el banquete de la fracción del pan, a los paganos, pues esto genera conflicto, ¿no? Necesariamente entre los fariseos y entre los cristianos. Por eso es que así, de esta manera se puede entender que en los evangelios se presente a los fariseos como los malos de la historia y los enemigos principales de Jesús, pero es precisamente porque a partir del evangelio, a partir de la tradición de Jesús, se busca iluminar lo que está viviendo en ese momento la comunidad. Si está habiendo un conflicto interno y por otro lado también un conflicto interno por los diferentes grupos que hay, judio-cristianos, judio-helenistas y cristiano-paganos, y hacia afuera con los fariseos, obviamente necesitan iluminar a la luz de las enseñanzas de Jesús esta situación. Por eso es que se van a empezar a preguntar quién es el verdadero pueblo de Dios. Si la identidad del pueblo de Dios está en juego, ¿quiénes son realmente el pueblo de Dios? Además, surge otro problema importante, porque en los hechos, el pueblo judío no, para ese momento, en los años 80, el pueblo judío no ha aceptado a Jesús como Mesías. Parece, ¿sí? Lo que tratan de mantener los fariseos es su identidad como pueblo.
Sí, el pueblo judío trata de mantener su identidad como pueblo. Ya ha perdido elementos importantes como es el templo y la tierra prometida. Ok, gracias. Abel, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta ahora o prefieres que la dejemos para el final para hacer una? Déjame termino la lámina Ya. y apúntala para que no se te olvide más, por favor. Sí, en los hechos el pueblo judío no ha aceptado a Jesús aún como Mesías en ese momento. Entonces la pregunta es, ¿cómo Jesús va a ser el Mesías si el pueblo de Dios no lo ha aceptado? Entonces, ¿quién es el verdadero pueblo de Dios? ¿Es el pueblo judío que no ha aceptado al Mesías? Y en torno a esta pregunta se va a desarrollar todo el Evangelio. El autor, desde tiempos, desde el siglo segundo, tercero, se le va a atribuir a Mateo, uno del grupo de los 12, pero los exégetas contemporáneos rechazan esta posibilidad. ¿Por qué creen que no haya sido Mateo el autor de, Mateo, uno de los 12, el autor de este evangelio? Bueno, por un lado porque echa mano de otras fuentes. Si tú eres uno del grupo de los 12, eres testigo de primera mano, no eres una fuente principal, no necesitas tomar testimonio de otras fuentes. Y sin embargo, el evangelio de Mateo sí toma prestado elementos de otras fuentes. Entonces, ahí ya nos deja sospechar que el autor no es testigo de primera mano, y por el trato que le da a pasajes importantes donde supuestamente hubiera estado presente, y sin embargo no deja ver ese testimonio, no parece que sea el testigo de primera mano. Esa es la principal razón por la que podemos decir que Mateo no es autor de este evangelio, que más bien es anónimo, y es un evangelio judeocristiano. Pero nosotros, por tradición, le seguimos llamando pues el evangelio de Mateo. Pero cualquier exégeta pues sabe que no es él el autor. Ahora sí, ¿cuál era la pregunta? En realidad no sé si alcance en este curso, pero mi pregunta que me surgió ahora a propósito de la, ¿se escucha? A propósito de la comunidad de Mateo, que es tan heterogénea, ¿cuál sería desde el punto de vista de la cristología él o los puntos que unifican estas tres comunidades tan diversas desde el Evangelio? ¿Alguna palabra que se repita? ¿Algún signo? ¿Algún nombre? Porque si te fijas, o sea, si me fijo acá, judeo-cristiano helenista y cristianos paganos, cada uno muy diverso. ¿Qué es lo que une o la gracia del Evangelio es la diversidad y esa se manifiesta en el Evangelio? No sé si me explico. Sí, creo que sí, es muy buena tu pregunta. Van a ser varios elementos. El principal es la figura de Jesús que va a trazar el Evangelio de Mateo. Esto va a ser importante. Bueno, ahorita continúo con la respuesta porque justo la siguiente lámina vamos a hablar precisamente de la figura del Jesús de Mateo. Pero no, Janet levantó la mano, no sé si quiere preguntar o comentar algo para continuar con la respuesta a tu pregunta. No sé, a lo mejor por primera vez pienso que mi pregunta es tonta, porque siento que las preguntas son tontas, pero o no estoy entendiendo. ¿Se sabe o tiene conocimiento o algo de qué caso los apóstoles, los que vivieron con Jesús, ellos hicieron algunos escritos? Por lo que yo estoy entendiendo, por ejemplo, de Mateo es anónimo, este Mateo no vivió con Jesús, él escribió en base, los apóstoles o los discípulos que vivieron con Jesús, ¿se sabe o no se sabe de que ellos, porque en qué se basaron esos escritos? No sé cómo en realidad parece, o no sé si me entiendes. Sí, muy bien, es muy buena pregunta, Janet. Porque si no, ¿cómo es el IVA? Porque uno siempre les enseña que no, que están, no, bueno, yo ya sabía que muchas veces que los evangelistas, digamos, no son los apóstoles, no son los discípulos, son los y siempre uno le enseña que por el don del Espíritu Santo, ellos tuvieron el don de la palabra y el don de la escritura y etcétera. Pero también ahora a lo mejor a donde estoy tan alejada de la iglesia, capaz que ahora se me están confundiendo las cosas, no sé, pero
si hay porque igual yo ahora estoy entendiendo que hay varias contradicciones porque depende para quién escribía en esas comunidades. Por ejemplo, Mateo escribía para una cierta comunidad y tenía que escribirlo en ese lenguaje y en esa forma. El otro, supongamos Lucas o Juan, qué sé yo, escribieron a diferentes comunidades. ¿Ellos dónde se basaron en esos escritos? Aparte de, obviamente, del Espíritu Santo. ¿Me entienden? ¿La ven? Sí, muy bien, Janet. Muy buena pregunta. Hay que tener en cuenta que el mundo en el que se están moviendo tanto Jesús como sus seguidores en el mundo antiguo, iba a decir el siglo primero, pero no es todo el mundo antiguo, no es un mundo de escritura, es un mundo oral principalmente. Probablemente, no probablemente, la gran mayoría de las personas contemporáneos de Jesús eran analfabetas, no sabían leer ni escribir, porque tampoco lo necesitaban, ¿no? Su vida era el campo, su vida era el trabajo concreto, y realmente quienes necesitaban escribir eran funcionarios reales o alguna persona que por azares del destino había tenido la capacidad de escribir. Entonces, el centro de toda la comunicación es oral. Pocos saben escribir, entonces se va a ir transmitiendo la tradición de Jesús de manera oral. Y sí, hay rasgos y signos de que buena parte de la tradición sobre Jesús se fue pasando de boca en boca. Es hasta muy tarde cuando se empieza a poner por escrito. ¿Por qué se empieza a poner por escrito? Porque los primeros discípulos, estamos hablando, si Jesús muere entre el año 30, 35 más o menos, los primeros discípulos de Jesús, que abarcan hasta el año 60 posiblemente, tienen la esperanza de que Jesús va a regresar pronto. Recordemos a Pablo lo que dice. Pablo piensa que va a estar vivo para la segunda venida del Señor. Y dice que los que hayan muerto resucitarán, y los que estemos aún con vida, pues lo veremos a él en gloria. Y sin embargo, no se cumple esto. Se empiezan a morir los primeros testigos o los empiezan a asesinar. A Santiago, a Simón, Pedro, a Pablo, y se empieza a preguntar la comunidad, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo vamos a conservar la memoria? Porque si bien la transmisión oral de la información es muy útil, también es muy frágil, porque puede cambiarse el sentido, hay quien le añade, hay quien le quita, entonces es bastante complicada la comunicación oral. Lo que se tiene que hacer entonces es consignarlos por escrito. Y es cuando se empiezan a generar los evangelios y los demás escritos del Nuevo Testamento. Por eso no tenemos evangelios antes de los años 70. El primer evangelio es el evangelio de Marcos. Y los escritos de Pablo, las cartas, que son a partir del año 50, menos de una década que va a estar escribiendo Pablo, pues no tienen la intención de dejar un testimonio de Jesús, sino más bien de responder problemas pastorales que están sucediendo en las comunidades o que él ha fundado o a las que se quiere acercar. Entonces, vemos cómo el Evangelio de Mateo toma elementos de tradición oral que ha escuchado y posiblemente también de algunos escritos como hojas sueltas que circulaban por ahí. No falta que algún predicador itinerante tomara un apunte por ahí y lo tuviera por escrito, y por otro lado las historias que se iban contando de boca en boca sobre Jesús, ¿no? Algunas de esas historias pasaron y se escribieron en los evangelios, otras quedaron totalmente fuera porque eran inverosímiles o no cuadraban con la imagen que tenía la comunidad de Jesús y decían esto no es de Jesús. Por eso después se van a empezar a escribir los evangelios apócrifos. Algunos elementos de los evangelios apócrifos van a decir las comunidades, es que este no es el Jesús que nos ha presentado nuestros antepasados, ¿no? Los que nos han hablado de Jesús, nos están presentando una imagen totalmente diferente, entonces no entra dentro de nuestros libros que nos hablan de Jesús. Entonces, por eso, de ahí es de donde se va a escribir el Evangelio de Mateo. Se va a redactar con estas fuentes y con la tradición histórica. Perdón, la tradición oral. Podríamos decir que fue una necesidad real, que al ver que empezaba a transmitirse el mensaje de Jesús, no fuera a degenerar en un teléfono descompuesto, y empezaron a escribir.
En términos de todos los días, así es lo que yo pienso. No sé. Sí, sí, aunque eso sería un poco más posterior. Los evangelios apócrifos casi todos son del, de- del siglo segundo. Empiezan a escribirse algunos de los evangelios apócrifos. Entonces, en el tiempo en el que se empiezan a escribir los evangelios canónicos, los que tenemos hoy en día en nuestro Nuevo Testamento, no hay tanto una preocupación por la desviación, aunque sí se cuida bastante, pero hay una amplitud. Por eso vemos imágenes tan diferentes dentro del Nuevo Testamento. Es diferente el Jesús de Marcos al Jesús de Mateo y al Jesús de Lucas, porque hay una cierta flexibilidad. Es ya posteriormente, en el siglo segundo, donde empiezan a jalar mucho la liga, donde dicen, no, ese Jesús que me están pintando no es el Jesús que hemos conservado en las iglesias. No sé si me explico. Sí, sí. Bien. Ay, disculpa, la última pregunta. Sí. ¿Quién ordenó la Biblia como está, digamos? Porque después de esa, ahora la evangélica es muy parecida, el lenguaje a lo mejor es diferente, pero en general casi todas dicen lo mismo. Roma hizo esta como la Biblia original. ¿Quién ordenó este libro, digamos? Llamémoslo así. Bueno, se empieza a hacer una primera depuración ya desde que se empiezan a redactar. Se empiezan a hacer colecciones. Como digo, cada evangelio se va redactando para una comunidad muy concreta y después entre las comunidades se van prestando su texto de evangelio, como pasa también con las cartas de Pablo. Van dirigidas a una comunidad, pero después una comunidad le dice a otra, oye, yo tengo esta carta de Pablo, préstame la tuya, la copio, porque no tenemos fotocopiadora, la copio a mano, que es caro también, por el papiro o el pergamino y la tinta y el pagar al secretario que lo haga, y te la regreso. Y así es como se van compartiendo las cartas. Empezamos a ver ya en el siglo segundo algunas colecciones de manuscritos primero de todos los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, o algunos nada más Mateo y Lucas. En algunos después empiezan a incluir a Juan también. Nunca he llevado eso. Otros no lo incluyen, pero vamos viendo cómo ese orden lo van haciendo las propias comunidades. Seguramente los líderes de las comunidades tendrían un papel importante en esta decisión, pero también las comunidades no aceptaban cualquier libro, ¿no? Por mucho que el líder les dijera, este evangelio llegó con nosotros y es el verdadero evangelio, las comunidades también decían, a ver, espérate, vamos a leerlo y vamos a ver si su imagen concuerda con la imagen que nos han transmitido de Jesús. Entonces, ahí empieza un primer proceso de depuración. Estas cartas sí, estas cartas no. No queda muy claro, no es tan claro como tenemos hoy nuestro Nuevo Testamento, esa selección. Tanto así que todavía se empiezan a integrar algunos escritos, por ejemplo, de Clemente de Roma, el obispo de Roma, también como cartas inspiradas, al mismo nivel que las cartas de Pablo. Va a escribir Clemente varias cartas pastorales y se van en algunos códices, se van a incluir también estas cartas. Entonces no es un trabajo tan cerrado. Otro elemento importante que podemos ver es cómo las iglesias orientales también tienen una diversidad enorme de libros. La iglesia etíope tiene 2 libros más de los macabeos. En el Nuevo Testamento no, parece que es más cerrado el canon, por así decirlo. Pero en el Antiguo Testamento sí es más amplio. Entonces, ese es el proceso que se va viviendo. Se establece ya oficialmente hasta el Concilio de Trento, es decir, hasta el 1564, me parece que se clausura el Concilio de Trento, pero eso es ya muy posterior, 1600 años después de la escritura del primer texto, ¿no? de la carta a los tesalonicenses de Pablo. Entonces va siendo un proceso bastante lento, bastante largo, y que termina hasta apenas ayer, o sea, no es tan antiguo. Pero algunas cartas, más bien algunos evangelios y algunos escritos nunca fueron aceptados en el canon. Por ejemplo, los evangelios apócrifos, los hechos de Pedro, los hechos de Pablo, que se consideraban como lecturas piadosas que podían inspirar a los fieles, pero no se integraron como escritura divinamente revelada. Entonces así va a ser más o menos el proceso. No sé si respondí. Bien, ahora con lo que decía Joté, la imagen que se va a presentar de Jesús
es la de un Mesías rechazado por Israel. Jesús es el Mesías enviado a Israel y eso lo dice el Evangelio desde el inicio, al presentar la misma genealogía y el anuncio del nacimiento de Jesús. El ángel se lo dice a José. La genealogía ya lo vincula con David y con Abraham. Y esto es importante porque si se dan cuenta y si ustedes comparan de manera paralela la genealogía que presenta Lucas con la genealogía que presenta Mateo, mientras que Mateo vincula a Jesús con David y Abraham, el Evangelio de Lucas va a tratar de vincularlo con toda la humanidad. Por eso la genealogía de Lucas inicia desde Adán. Sí, no sé si se habrán dado cuenta de eso alguna vez de las que lo han leído. Porque tiene dos intencionalidades diferentes, ¿no? Obviamente, los autores de estas genealogías en ningún momento trataron de hacer un registro histórico de actas de nacimiento, podríamos decir, sino más bien es una elaboración teológica. Lo que tratan de decir, en el caso de Mateo, es que Jesús está dentro de Israel, es parte del mismo Israel, es un legítimo israelita. También por eso vemos que la infancia de Moisés es paralela o tiene muchos elementos similares a la infancia de Jesús. Hay un monarca, en el caso de Moisés el faraón, en el caso de Jesús Herodes el Grande, que trata de acabar con el niño, que pone en peligro el faraón con todos los niños hebreos, que pone en peligro su permanencia en el trono, y sufren ciertas peripecias, tienen que huir o Moisés es abandonado en el lago, Jesús tiene que huir a Egipto, y después regresa Jesús de Egipto. Entonces hay un cierto paralelismo entre la infancia de Moisés y la infancia de Jesús. Jesús va a ser proclamado en este evangelio como el hijo de David, vinculando entonces la misión de Jesús con la idea mesiánica del reino de David. Por eso también se habla del nacimiento de Jesús en Belén. El evangelio de Marcos, que es como primer evangelio, no habla de Jesús nacido en Belén. Se brinca la parte del nacimiento y empieza directamente con el ministerio de Jesús. Mateo sí lo va a tratar porque busca que se cumpla en esta imagen de Jesús que está trazando, que se cumpla lo que se pide para el Mesías. Tiene dichos particulares de Jesús, dichos particularistas, es decir, de que la misión de Jesús se reduce al pueblo judío, cumpliendo también con esta necesidad de la dedicatoria del pueblo al que están dedicándose, la comunidad a la que se está dedicando este evangelio. Hay problemas propiamente judíos muy claros, como las cuestiones legales, por ejemplo. Si se dan cuenta, la cuestión de las leyes va a ser central dentro del evangelio de Mateo. Tanto así que a Jesús se le va a presentar como legislador, casi como el nuevo Moisés. Si ven ustedes las bienaventuranzas, tienen mucha similitud con la proclamación del Decálogo. La diferencia es que en la vinculación que se hace de las bienaventuranzas es precisamente con el Decálogo, pero se cambia el número, ¿no? No son 10, sino 12. Entonces, vemos esta característica interesante. Jesús se le está preguntando constantemente por la ley, por la interpretación correcta de esta ley. Ahora, a diferencia del Evangelio de Marcos y de Lucas, Jesús no va a hablar del reino de Dios, sino del reino de los cielos. ¿Ustedes por qué creen que hable del reino de los cielos? ¿A diferencia de con el reino de Dios? Sí, en los otros evangelios habla Jesús del reino de Dios, pero en el evangelio de Mateo, habla del reino de los cielos. ¿Por qué creen? ¿Cuál es la diferencia entre reino de Dios y reino de los cielos? Es semántica, porque Mateo no podía mencionar, los judíos no podían mencionar la palabra Dios, tengo entendido. Exacto. Entonces, por eso hablan del reino de los cielos. Los otros que hablan más ya hacia las zonas paganas pueden hablar de Dios con ese término, no sé. Exacto. Para los paganos no tienen ningún problema en hablar de Dios, pero los judíos sí. Los judíos tratan de no mencionar el nombre de Dios y por lo tanto tienen diferentes maneras de eludir a Dios,
pero sin hablar directamente de él. Y uno de ellos es hablar de los cielos. Entonces, hablar del reino de los cielos es el sinónimo de hablar del reino de Dios. Pero esto se comprende entonces a la luz de esta identidad de la comunidad a la que le está hablando el Evangelio. Jesús es presentado como el Mesías rechazado. Vean ustedes y lean desde esta óptica el actuar de Herodes en el nacimiento de Jesús. Pero no solo el actuar de Herodes, el actuar del pueblo y el actuar de los sumos sacerdotes y los escribas. Es curioso cómo, si lee uno el relato, unos paganos que además eran magos logran identificar a Jesús como el Mesías, y el rey y el pueblo y los escribas que tienen las escrituras y tienen la alianza, no han podido identificar a Jesús. Ellos han sido incapaces, y no solo han sido incapaces, el mismo rey ha atentado contra Jesús. Entonces, esto ya nos habla o es una interpretación de la realidad también que está viviendo la comunidad, ¿no? Desde aquí se puede resolver entonces esta cuestión de quién es el nuevo pueblo de Dios. No es solamente aquel que tiene las escrituras, que tiene la pertenencia al pueblo judío, sino aquellos que logran descubrir a Jesús como el Mesías. Es más amplio todavía el nuevo pueblo de Dios. Esto que ya les decía, Jesús es el Mesías e hijo de David, por lo tanto tiene que nacer en Belén. Jesús es hijo de Dios, que es un término propio y utilizado dentro de la cultura judía, pero además se habla de la concepción de una virgen por fuerza del Espíritu Santo. Se está hablando ya aquí, cosa que no habla Marcos, porque no nos narra el nacimiento de Jesús, ni el anuncio, ni tampoco Juan. Se está hablando entonces de que Jesús no ha nacido por la voluntad de un hombre, sino ha nacido por la misma voluntad de Dios. Jesús bien ha nacido por la fuerza del mismo Espíritu de Dios. Y finalmente, quien confiesa que Jesús es hijo de Dios, que ya se ha anunciado con su nacimiento, es precisamente un centurión romano, un pagano, no los sumos sacerdotes, no los escribas, no el pueblo judío, sino ha sido un pagano quien ha logrado reconocer en el crucificado al verdadero Hijo de Dios. Sin embargo, no es el final del relato, ¿no? Continúa todavía el relato del Evangelio. A Jesús se le va a llamar Señor e Hijo del Hombre. Especialmente este segundo título va a ser complicado porque hay que tener en cuenta la mentalidad apocalíptica del pueblo al que le está hablando. En los diferentes apocalipsis como género literario que circulaban en tiempos de Jesús, el Hijo del Hombre en algunas ocasiones era el Mesías, el que vendría a imponer la paz en el orbe. En otras ocasiones, hablar del Hijo del Hombre era hablar como de un elegido, de alguien que tenía la tarea de allanar el camino para el Mesías. Al profeta Ezequiel se le va a decir Hijo de Hombre también. Hijo de Hombre, di estos huesos que reverdezcan. ¿Recuerdan ese pasaje del profeta Ezequiel? Bien, esta es entonces la imagen que nos presenta el Evangelio de Mateo, junto con la imagen del Evangelio de Marcos. Vamos a ver ahora el Evangelio de Lucas. Al igual que los otros evangelios, el autor trata de hacer un servicio a la comunidad. El Evangelio es un escrito al servicio a la comunidad. Y en este caso se edita de manera anónima. Bueno, todos los evangelios van a ser anónimos. En ninguno de los evangelios firma el autor ni dice soy yo fulanito de tal, sino que todos son anónimos. Lo que podemos saber por los elementos internos del propio evangelio es que se trata de una persona culta, de origen gentil, nacido fuera de Palestina y que conoce bastante bien el Antiguo Testamento. Perdón. Ya desde el siglo II, los padres de la iglesia lo atribuían a Lucas, el médico que fue discípulo de Pablo en algún momento, y actualmente los expertos e investigadores dicen que no hay una duda razonable para creer que no se llamaba Lucas el autor de este evangelio. Hay que tener algo en cuenta a la hora de acercarnos aquí a este evangelio.
y es que se trata de la primera parte de un díptico que es más amplio. El Evangelio de Lucas es la primera parte de los Hechos de los Apóstoles. Para algunos incluso se trata de una sola redacción, no se trata de dos obras distintas, sino más bien de una sola obra que han tenido que dividir por cuestiones prácticas, porque no le cabía en el papiro o porque por una distinción temática, pero que en realidad se trata de una sola obra, Lucas y Hechos de los Apóstoles. La fecha de composición es a finales del siglo I, entre los años 80 y 90. ¿Por qué no antes de los 80? Bueno, porque ya tiene noticias de la caída de Jerusalén, entonces se tiene que situar después de los 70. Y por otro lado, también el mismo autor ha dicho que ha recurrido a diferentes fuentes para poder escribir su evangelio. Entonces, para que las tradiciones se hayan convertido ya en fuentes, tiene que haber pasado un tiempo suficientemente razonable para que pudieran ser consignadas estas tradiciones. También Lucas echa mano del Evangelio de Marcos. Eso es importante. Tanto Lucas como Mateo van a echar mano de este Evangelio como una de sus fuentes. Y si el Evangelio de Marcos, perdón, sí dije, el Evangelio de Mateo y Lucas van a echar mano del Evangelio de Marcos como una de sus fuentes principales. Y si el Evangelio de Marcos fue redactado en los años 70, tiene que haber pasado un tiempo para que se conociera en otras comunidades este evangelio, se difundiera y pudiera ser ocupado como una fuente fidedigna. Entonces, la fecha más probable es entre los años 80 y 90 después de Cristo. Se considera que se redactó fuera de Palestina para una comunidad en Acaya o en Beocia, de tipo paulina, una comunidad de origen paulino, y además gentil cristiana y griega. Se trata además de uno del evangelio que tiene la mejor redacción en griego, y esto es importante resaltarlo, porque quiere decir, como ya decía anteriormente, que el autor es una persona culta, alguien que está a la altura de los sabios de su tiempo y que tiene capacidad de confrontar diferentes fuentes y de hilarlas en un solo escrito. Entonces se trata esto de una persona culta y que probablemente también la comunidad a la que se estaba dirigiendo era una comunidad con bastantes recursos económicos, lo suficientes como para pagarse una obra de este tipo, ¿no? Que no era sencillo ni era fácil. Si comparamos en griego el Evangelio de Lucas con el Evangelio de Marcos, podemos ver que el Evangelio de Marcos es bastante sencillo en sus expresiones que utiliza, no se siente tan cómodo el autor en el griego, no es tan explícito, a diferencia del autor del Evangelio de Lucas, que sí utiliza con más maestría el griego. Un elemento importante de este Evangelio va a ser el camino. La vida de Jesús era un camino profético, pero no solo la vida de Jesús, también la vida de la iglesia como un pueblo profético. Y si repasamos desde esta perspectiva el Evangelio, nos vamos a dar cuenta que nos narra el Evangelio, además de la Anunciación, nos narra cómo María se pone en camino para ir con Isabel. Los discípulos de Maús estaban en camino cuando Jesús se les aparece. A la primera comunidad cristiana en los Hechos de los Apóstoles se le va a llamar el camino. Entonces, aquí una categoría importante para comprender este evangelio es precisamente este término de camino. Bien, continuamos. Por ahí creo que había una mano levantada, no sé si. Sí, era yo, padre, hace mucho rato. Soy Roberto Valle. Es que con relación al Evangelio de San Mateo, usted decían que era el reino de los cielos, porque estaba dirigido a la comunidad hebrea, comunidad judía. Pero sin embargo, a la hora que muere Jesús, el centurión y los que lo acompañaban, el texto dice que verdaderamente era hijo de Dios. Ahí sí menciona la palabra hijo de Dios. ¿Esto por qué? A ver, me queda claro que eran romanos y que pues no les importaba si decía Dios o qué, pero ellos eran politeístas. A ver, permíteme un tantito. Muy buena pregunta. Es el capítulo 27, versículos
54. Sí. Verdaderamente este era hijo de Dios. Sería interesante, fíjate, a ver, permíteme tantito, dame un minuto. Sí, gracias. Por mi... Aquí está, vamos a consultarlo directamente del griego. Aquí está, es en el 54. Sí, dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Una opción, como decía, es que utilizan diferentes fuentes el Evangelio de Mateo. Una de las fuentes es precisamente el Evangelio de Marcos. Esta proclamación del soldado romano que afirma que Jesús es hijo de Dios, pertenece al Evangelio de Marcos. Que un escrito cristiano de este tipo esté predicando en el mismo corazón, recuerden que decimos que probablemente se haya redactado en Roma, que un escrito cristiano afirme que un crucificado es hijo de Dios en la misma capital del imperio, resulta bastante conflictivo y resulta bastante complicado. Ahora, si el Evangelio de Mateo toma diferentes fuentes, una de ellas es el Evangelio de Marcos, de donde parece que viene de esta parte, probablemente haya respetado la cita tal cual, no haya querido modificarla. Pero para la comprensión del mensaje central de Jesús, sí busca, además lo que decías, es un pagano el que está usando el término, no es un discípulo de Jesús, ni es el mismo Jesús, sino es un pagano el que lo está afirmando. Mientras que en la proclamación que Jesús hace, sí se utiliza reino de los cielos. Probablemente por o más bien por esta cuestión, ¿no? Para evitar mencionar el nombre porque además no es el reino de Dios, la pronunciación no es el reino de Dios en arameo, sería el reino de Yahvé. Entonces, sería bastante blasfemo para la sensibilidad judía. Por lo tanto, probablemente por eso se utiliza el reino de los cielos en Mateo. Y mantiene la cita de Marcos en la narración de la muerte de Jesús. Ok, gracias. No sé si... Sí, muy bien, muchas gracias. Bien. Como decía, Lucas va a presentar la vida de Jesús como el camino del Señor. El centro va a ser la obra de Jesús, sus signos, sus acciones, pero también la esperanza que va a generar en otros testigos. Va a estar este va a ser el centro de la obra también de Lucas, el Evangelio, tanto el Evangelio como los Hechos de los Apóstoles, y va a estar dividido en dos partes. Por un lado, la preparación del camino de Jesús, y por otro, el cumplimiento. La preparación está en el Antiguo Testamento y que va a traer a colación el Evangelio de Lucas con la predicación de Juan el Bautista. Va a ser el enlace entre la vida de Jesús y el Antiguo Testamento. El cumplimiento de este anuncio será en el ministerio terreno de la vida de Jesús, con sus acciones, con la proclamación y la acción de hacer presente el reino de Dios por medio de sus acciones. Y finalmente la actividad de Jesús como Señor glorioso. No termina la vida de Jesús y su actuar dentro de la iglesia con su muerte y su resurrección y ascensión a los cielos, sino que se mantiene presente, aunque por medio del Espíritu. A ver, hay una pregunta por aquí. Pregunta Fremi García. Lo central de la predicación de Jesús es el reino. Sí, como ya habíamos dicho en la primera sesión, para Jesús lo central va a ser el reino de Dios. No va a ser ni él mismo, tampoco va a ser Dios por sí solo,
como decimos en México, a secas, sino que la predicación de Jesús es el reino de Dios, una vida, una existencia de acuerdo a la voluntad de Dios. Tampoco va a ser la iglesia el centro de la predicación de Jesús. Bien, ahora en el Evangelio de Lucas va a haber algo interesante. Se le van a aplicar títulos a Jesús que tienen implicaciones políticas importantes. De Jesús se va a decir que es el Kyrios, el Señor, el Soter, o Salvador, y el Cristos, el Mesías, el ungido, el Cristo. Para nosotros nos parece algo simple, incluso evidente, hablar de Jesús como Señor, como Soter es Salvador, como Señor, Salvador, ungido, Mesías o Cristo, e incluso como Hijo de Dios, Theou-ios. Pero en el contexto de Jesús y en el contexto en el que se está escribiendo el Evangelio de Lucas, esto es bastante complejo, es bastante complicado y atrevido, porque estos son títulos que únicamente se le atribuían al César. Entonces decir que Jesús es el Señor, el Señor con mayúscula en español, es bastante retador. Está contraponiendo la figura de Jesús, el crucificado y resucitado, con la figura del emperador romano. Si bien del emperador romano se decía que era el hijo de Dios, pero no el hijo del dios Júpiter, que es el dios sempieterno, creador, sino más bien el hijo de César como exaltado a la divinidad, el hombre que ha sido divinizado. En griego no hay esa distinción, entonces sí resulta bastante complicado para un cristiano escuchar que el emperador romano es hijo de Dios, y por eso se presenta esta otra alternativa. Jesús como el Hijo de Dios. Vemos que hay una transición importante en el Nuevo Testamento. Por un lado, Jesús predica el reino de Dios, va a ser el centro de su predicación, va a ser lo que lo va a mover, pero sus discípulos después de la Pascua ya no van a hablar del reino de Dios, o van a hablar muy poco del reino de Dios. Cuando Jesús resucita y Pedro empieza a anunciarlo frente al Sanedrín, no va a hablar Pedro del reino de Dios. Pedro va a hablar de Jesús, que ha sido exaltado y ha sido levantado de entre los muertos. Y este es un cambio importante, porque entonces nos hace que nos preguntemos, ¿es verdad lo que dicen los críticos, los analistas a partir del siglo XVI, que una cosa es el Jesús de la historia y otra es el Cristo de la fe? Entonces, el Cristo de la fe es mera invención, porque ya no está en el centro de su predicación el reino de Dios, sino más bien la misma persona de Jesús. Pablo apenas sí habla del reino de Dios, hace una o dos menciones por ahí en sus cartas, pero el centro de la predicación va a ser Cristo muerto en la cruz y resucitado. Va a ser constantemente de lo que va a estar hablando. Y no, aquí no hay una disrupción, no hay una ruptura entre la predicación de Jesús y lo que predican los apóstoles, sino más bien se va a identificar el reino de Dios con Jesús. Y esto es bien curioso. Uno puede decir, ¿por qué se identifica a la persona con el reino de Dios? Porque Jesús, que ha sido crucificado, aniquilado por el imperio, ha sido reivindicado por Dios. Dios le ha hecho justicia, le ha dado la razón y lo ha levantado. ¿Qué mejor signo de que el reino de Dios ya se está realizando que la misma persona de Jesús, que ha sido anonadado hasta el final y ha sido levantado por Dios? Para los discípulos de Jesús, este es el mejor ejemplo de que ya está actuando Dios, la resurrección de Jesús. Y por lo tanto, se va a empezar a identificar el término reino de Dios con Jesús. Por eso los discípulos ya no hablan del reino de Dios, van a hablar de Jesús. Es Jesús quien realiza plenamente el reino de Dios. Entonces el papel de Jesús cambia radicalmente. Ya no es el profeta del reino, como uno más, que anuncia la llegada de Dios actuando en la historia, sino es el realizador del reino. Él mismo es el que está haciendo que llegue el reino de Dios. Por aquí hay una pregunta. ¿Qué diferencia hay, dice Ana Lilia, entre el reino de Dios y el reinado de Dios? Bueno, es una diferencia más moderna y contemporánea que han hecho los expertos en torno al término, porque en griego no es necesaria la distinción, pero en español sí.
porque reino parece que estamos hablando de una estructura, ¿no? ¿Cómo decirlo? Cuando hablamos de reino puede que se entiende que estamos hablando de un territorio o de una estructura institucional que permite la organización del reino. Sin embargo, reinado nos está hablando de la acción de reinar, la acción de gobernar de Dios en el mundo. Entonces es más bien contemporánea la distinción, no es propia del Evangelio, pero es lo que se quiere dar a entender. Bien. Ahora hay que preguntarnos, ¿es Jesús un semidios? La pregunta no es del todo descabellada, porque hay que tener en cuenta que el monoteísmo judío, Jesús nace, crece y muere en el contexto de una cultura monoteísta. La religión de Jesús es totalmente monoteísta, no admite excepciones, diferente a las religiones romanas, griegas u otras que había contemporáneas. Entonces, ¿cómo podemos hablar de Jesús como Dios? Ese es un problema importante. Algunos dicen que poco a poco los discípulos fueron considerando a Jesús un semidios. Recordemos que en la mitología griega hay numerosos testimonios de estos seres, que son mitad mortales, porque su madre o su padre era humano, y mitad divinos, porque uno de sus padres era un dios. Algunos de ellos son Heracles o Hércules, Teseo y Perseo, entre otros más, que de repente Zeus sobre todo tenía sus aventuras en la tierra, le encantaba venir a hacer sus fechorías, y tenía innumerable descendencia. La pregunta es, ¿Jesús es un semidios? Pues parece que no, porque Jesús, como es anunciado y predicado posteriormente por el cristianismo primitivo, no es mitad Dios y mitad hombre. Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre. Es más, ya desde el Evangelio de Juan, en Juan 1:1, nos habla de que en el principio era el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Se empieza a identificar entonces a Jesús con Dios. Y esta es una transición ya que no podría hacerse sino hasta el momento en el que hay una ruptura entre el cristianismo y el judaísmo. En ese momento, cuando ya la mayoría de los seguidores de Jesús, de los discípulos del movimiento de Jesús, ya no pertenecen a la raíz judía, sino que más bien provienen del etnopaganismo, es entonces cuando ya se puede empezar a hablar de la figura de Jesús como divinidad, con una naturaleza humana. Y esto lo vamos a ver ahora. Bueno, terminamos con esta presentación. Vamos a ver que hablar de Jesús como Dios va a empezar a generar conflictos entre los seguidores de Jesús, entre los primeros cristianos. Ya en este desarrollo podríamos marcar 4 etapas importantes. Hay una conciliación de Jesús con el monoteísmo bíblico. Vamos a hablar de la divinidad de Jesús con el concilio de Nicea en el 325. Posteriormente hay una idea de la encarnación, se empieza a cuestionar la idea de la encarnación y se cuestiona también la humanidad de Jesús. Cuando ya se ha admitido que Jesús es de naturaleza divina, entonces se empieza a preguntar si Jesús es realmente humano. Frente a esto, se confirma que Jesús es verdadero hombre, a la vez que verdadero Dios, en el concilio de Constantinopla, en el 381, y posteriormente se pasa a preguntarse por la constitución de Jesús. ¿Cómo, si Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces cómo está compuesto? ¿Cómo es posible hablar de esta doble naturaleza? Esto lo abordará el concilio de Éfeso en el 431 y el de Calcedonia en el 451. Y posteriormente seguirá habiendo conflictos al respecto, surgirá el neonestorianismo y el monotelismo, que será afincado finalmente por los siguientes concilios después de Calcedonia, hasta el tercer concilio de Constantinopla en el 681. Bueno, creo, no me había dado cuenta de la hora.
Ya son las 8 de la noche. Así es, Abel, ya se nos hizo noche y más al sur del mundo, ¿no? Nuestros amigos, amigas chilenos. 11 de la noche, increíble que estén acá con nosotros, muchísimas gracias. Bueno, vamos a parar la grabación, continuamos la próxima sesión y vamos a buscar la manera en que podamos continuar y quizá presentar por lo menos mínimamente lo presentado, ¿no? En un inicio para este curso, que estaban las 4 sesiones y un contenido que Abel quiso aquí resumirnos toda la historia de la cristología, ¿no? Hasta la teología contemporánea. Entonces vamos a ver cómo nos acomodamos para que eso sea posible, porque, bueno, pues ya la próxima semana celebramos eso, el fin por lo menos de nuestras 4 primeras clases planteadas. Seguro que ahí añadiremos una quinta, si Abel puede, pero bueno, ya lo platicamos.